Gracias, hermanos. Vamos a ver. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios de misericordia, pero también, Señor, porque eres un Dios justo, porque tu palabra, Señor, hemos aprendido que fue tan grande tu amor, Señor, que Cristo Jesús murió en la cruz y para honra y gloria tuya, Señor, pero para beneficio nuestro también resucitó. Gracias por eso, Padre. Gracias porque en los méritos de Él podemos tener la confianza, Señor, la plena seguridad de que tu Espíritu Santo en este momento está con nosotros. También te damos gracias, Señor, porque durante una semana nos has cuidado, nos has dado, Señor, lo necesario. Y sin lugar a dudas, Señor, cada día nos has enseñado algo nuevo. Cada día, Señor, nos ayudas a estar más cerca de ti. Gracias porque aún, Señor, sin pedirlo, nos has dado muchas bendiciones. Señor, pero así como nos has dado, también, Señor, como seres humanos limitados, donde vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno, Señor, de pecado, lleno de tantas cosas, también tenemos muchas necesidades. Y hay necesidad tanto espiritual, Señor, como necesidad física, también necesidad económica. Y solamente tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de mis hermanos que han pasado enfrente. Yo te pido de manera muy especial, Señor, que puedas suplir la necesidad de cada uno de ellos conforme a tu divina y santa voluntad. Señor, que se haga lo que tú quieres en nuestras vidas. A veces nosotros, Señor, queremos opinar, y está bien, Señor, pero que nuestra opinión vaya de acuerdo con lo que tú quieres para nosotros. Te pido, Señor, que puedas bendecir grandemente a mis hermanos, Señor, a los padres de familia, a sus hijos, que bendigas grandemente los matrimonios de esta iglesia, que puedas bendecir, Señor, a los jóvenes de la iglesia, a los niños de la iglesia, a los adultos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, que todos los que estamos aquí, Señor, tengamos un mismo sentir, que tu Espíritu Santo llene nuestro corazón y pueda suplir cualquier necesidad espiritual que tengamos. Y, Señor, que tengamos paz, la paz que solamente proviene de ti. Llénanos, Señor, de tu Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, esta mañana, hermanos, vamos a abrir la Biblia. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 55. Y vamos a leer del 55 del versículo 1 al versículo 9, ¿sí? Así que todos abramos nuestras Biblias, por favor. Isaías, capítulo 55, versículos 1 al 9. Voy a esperar que todos lo tengan. Me gustaría que todos abramos nuestra Biblia en el libro de Isaías 55, 1 al 9. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Ok, vamos a leer. Dice la Biblia: a todos los sedientos, 2 puntos. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Venid, compren sin dinero y sin precio. Compren vino y ¿qué más? Y leche. ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. Coman del bien y se deleitará vuestra alma con gran grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oigan, y vivirá vuestra alma. Y haré con ustedes pacto eterno, porque las misericordias firmes, por la misericordia firme a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos por jefe, y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así como estamos, hermanos, vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración, ¿sí? Padre eterno, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estar en tu casa. A mí personalmente, Señor, te doy gracias por el privilegio de estar de pie en este lugar. Es un lugar santo, es un lugar sagrado,
Pero Señor, aún con mis limitaciones y aún siendo Señor alguien que también te necesita, ruego Padre la presencia de tu Espíritu Santo para que seas tú Señor quien hable a través de mí. Bendice grandemente Señor el tema en esta mañana y también Señor haznos responsables de lo que esta mañana vayamos a aprender. Ayúdanos Señor no solamente a tener conceptos bíblicos en nuestra mente, sino también a poner esto en práctica. A veces es difícil Señor, lo sabemos, pero por eso pedimos la unción de tu Espíritu Santo para quien sea Él quien nos fortalezca en la práctica, Señor, de tu palabra. Por eso, Padre eterno, gracias te damos porque podemos abrir tu palabra, porque podemos, Señor, conocer lo que tú quieres para nuestra vida y porque en ella, Señor, como lo dice la misma palabra, puede ser, Señor, que tengamos vida eterna. Confiamos en que lo que vayamos a decir, Señor, esta mañana pueda ser de beneficio para nuestra vida espiritual y para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Esta mañana, hermanos, vamos a dividir esta parte de lo que hemos leído en 3 secciones. La primera parte nos hace una invitación a que vayamos a Dios. La segunda parte nos dice cuál es la consecuencia de si atendemos lo que Él nos está invitando, si atendemos la invitación. Y la tercera parte nos habla nos da también otra advertencia de qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Así que antes de que vayamos a la primera parte, vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 11. En el libro de Génesis, en el capítulo 11, se presenta una situación, podríamos decir, bastante inusual, un poco chistosa, pero también muy importante y muy grave. Dice el capítulo 11, versículo 1 del libro de Génesis: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aquí hay algo muy interesante. Para empezar, hermanos, ¿qué idioma se hablaba en el principio? ¿Cuál era el idioma oficial? No sabemos exactamente, ¿verdad? Si ustedes se pueden a pensar, cuando Dios crea a Adán y a Eva, que fueron nuestros primeros padres, ¿qué idioma hablaban ellos? Yo tengo una hipótesis, que es lo que dijo la hermana. Hablaban el idioma del cielo. ¿Cuál es el idioma del cielo? No lo sabemos. Muchos dicen que es el español, ¿verdad? Yo no lo creo. Porque Elena de Guay estuvo en el cielo y ella sabe cómo hablan en el cielo. Inglés no es. Español tampoco, porque yo a mi entender, yo creería que Elena de Guay hablaba, por lo menos sabía algunas cuantas palabras en español, ¿no? Como mucho de la gente anglosajona de aquí de Estados Unidos. Así que no creo que sea el español, tampoco creo que sea el portugués, como muchos brasileños dicen. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, y esa es mi hipótesis, que es muy discutible, es que ¿quién le enseña a hablar a Adán y a Eva? ¿Quién le enseña a hablar? Dios mismo. ¿Verdad que sí? Dios le enseña a hablar a Adán y a Eva, les enseña a comunicarse. Y hasta cierto punto, me imagino, yo personalmente, que ese es el idioma oficial hasta este momento de la historia. Capítulo 11 de Génesis. Tenía entonces, dice la Biblia, toda la tierra una sola lengua y las mismas palabras. O sea, todo el mundo se entendía. ¿Se acuerdan del tema que había dado la vez anterior aquí? ¿Cómo se titulaba ese tema? ¿Se acuerdan? El lenguaje de Dios, ¿se acuerdan? Y habíamos hablado acerca de que para que nosotros estemos en una misma sintonía, pues tenemos que empezar a hablar el lenguaje de Dios. Dice el versículo 2 del capítulo 11 de Génesis: y aconteció que cuando salieron del oriente, porque acuérdense que en ese tiempo el pecado ya estaba, ellos salen, las personas salen del oriente, y cuando salieron del oriente, dice la Biblia, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: oigan, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron:
vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar, ¿qué cosa? La ciudad, y por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Pregunta, ya saben que soy muy preguntón. ¿Cuál es el problema en esta historia? De fondo. ¿Qué problema ven ustedes? ¿Cuál es el problema? ¿O no hay problema? Esta historia la saben los niños, ¿verdad? Que cuando en primaria, yo en primarios, menores, hemos hablado acerca de la Torre de Babel. Pero, ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué punto principal podemos identificar? ¿Cómo? ¿Miedo? Bueno, el hermano Víctor dice miedo. Podemos participar, hermanos, no hay problema. El querer llegar al cielo puede ser un problema. Su propia voluntad. ¿Qué piensan los demás hermanos? No consultaron a Dios. ¿Qué más problemas podemos identificar en esta gente? Ok, no querían tener otro diluvio. ¿Sí, hermana? ¿Lo mismo? Muchas gracias, hermana. Gracias, hermana. ¿Saben que el problema de fondo es ese? Justamente, el sentirse autosuficientes. Que de hecho, hermanos, esta gente, muchas veces pensamos que ahora, en este tiempo, somos más inteligentes que los que fueron. Pero no es cierto. ¿Saben, hermanos, que a medida que nos hemos alejado más del principio, el ser humano utiliza menos el cerebro? De hecho, nosotros ya no tenemos, no es que no la tengamos, sino no desarrollamos la misma capacidad que la gente antigua. Por ejemplo, yo no sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar cómo los egipcios construyeron esas pirámides. Gente que ha ido a ver esas pirámides se queda impresionado por la perfección con la que están hechos. Es más, hay gente que no entiende cómo estas personas, sin toda la tecnología que hoy se tiene para construir, construyeron eso, que dicen que algunos extraterrestres bajaron de la Tierra y ellos les ayudaron, porque no se puede entender. Ahora, esta gente tenía la capacidad de hacer cosas. De hecho, la Biblia dice que ellos se dijeron unos a otros: oigan, vamos a construir, vamos a hacer ladrillos, mezcla, y vamos a construir una ciudad. Que de hecho, la Biblia dice que cuando Jehová desciende para ver lo que está pasando, la ciudad está en construcción. Es decir, ¿cuánto tiempo pasó para construir esta ciudad? No lo sabemos, pero llevó su tiempo. Si para hacer una casa, más o menos, ¿cuánto tiempo se tardan aquí en Estados Unidos? Toda lista, terminada. Unos 2 meses, ¿no? 2, 3 meses, todo listo. Y eso que ahorita, imagínense, hay mucha tecnología para eso. Ahora, construir una ciudad sin tener todas las herramientas que hoy se conocen, debe llevar su tiempo. Y esta gente empieza a construir. Ahora, la idea de ellos era hacer una ciudad, pero aparte de la ciudad, ¿qué cosa? ¿Qué más? La torre. ¿Y esa torre a dónde tenía que llegar? Al cielo. Ahora, ¿por qué al cielo? Acuérdense que el diluvio ya había pasado, ¿verdad que sí? De hecho, el diluvio cubrió toda la tierra, que no se veía nada, era agua por todos lados. Cubrió hasta las montañas más grandes. Y lo interesante de esto
es que ellos al saber la historia, al conocer todo lo que había pasado, ellos dicen, bueno, pues vamos a construir algo que por si viene un diluvio. Pero ellos tenían un concepto todavía mucho más profundo. Pregunto yo, ¿quiénes de estas personas habían pasado el diluvio? Excepto, sin contar Noé ni sus hijos. ¿Verdad que nadie? Absolutamente nadie. O sea, todos habían conocido la historia del diluvio, ¿por qué? Por fe nada más. No, pues es que el abuelo Noé nos contó que pasó un diluvio, pero ellos lo vieron. No lo vieron. No conocieron cómo fue realmente. Lo aceptaron por fe nada más. Dijeron, oye, nos van a destruir. Que de hecho Dios dijo, bueno, nunca más va a ser destruido esto con agua. Y aquí, hermanos, empieza ya un problema. El problema es que desde este entonces empezamos como a querer resolver las cosas por nosotros mismos. Y cuando empezamos a querer resolver las cosas por nosotros mismos, pues de alguna forma, si nos sale bien, decimos, yo puedo. Si nos sale mal, pues de alguna manera buscamos la manera de hacer las cosas. Pero cuando se trata del cielo, hermanos, querer hacer las cosas por nosotros mismos es un problema. Porque nadie puede llegar al cielo por uno mismo. Nadie. Y esta gente quiso llegar al cielo, lo cual quiere decir que para este entonces, así como ellos habían escuchado de un diluvio, también habían escuchado de un Dios. Y habían escuchado también de un hombre que en el principio disfrutaba de la presencia de Dios. Habían escuchado que allá arriba existía un cielo y que vivía Dios. Habían escuchado también que allá era algo extraordinario, era algo maravilloso. Tanto así que la lengua que ellos tenían era algo tan distinto, tan diferente, que lo disfrutaban. Porque había una sola lengua y una misma habla. Y ellos decían, si esto es así, pues entonces ¿cómo será el cielo? Hay que llegar al cielo, hay que estar seguros en el cielo. Y ellos sabían que en el cielo, ¿quién estaba? Dios. En otras palabras, vamos a tener acceso a un lugar donde hasta este momento no hay acceso. ¿Y cuántas veces, hermanos, el ser humano en la iglesia, el Hijo de Dios, el Adventista del séptimo día, el hermano de iglesia, quiere llegar a tener privilegios del cielo por su propia cuenta? Y no funciona así. De hecho, el Señor dice, oye, esta gente va a construir y no se va a cansar, así que lo que yo voy a hacer va a ser confundir las lenguas y separarlos para que de alguna forma ellos se den cuenta que por sí mismos no pueden. Ahora, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Y aquí pensemos un poquito. ¿Qué hubiese pasado si Dios no hubiera confundido la lengua de esta gente? ¿Qué hubiera pasado? La paga del pecado, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es? Muerte. Hoy día conocemos esto, en esa época no se conocía. Si tú sales de nuestra atmósfera, de la Tierra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad que no hay oxígeno? Es más, los astronautas que han ido allá al espacio tienen que llevar ropa bien pesada. ¿Por qué? Porque llegando allá, si no llevan ropa pesada, ¿qué pasa con ellos? Se van. ¿Qué hubiera pasado si esta gente hubiera continuado? Conociendo la ciencia que hoy tenemos al día. Pues yo no sé si hubieran llegado no sé hasta dónde hubieran llegado, pero suponiendo que hubieran cruzado la atmósfera, ¿qué hubiera pasado con ellos? Se mueren, ¿verdad que sí? ¿Ustedes no ven a un Dios misericordioso acá? ¿Verdad que a veces vemos la Torre de Babel y decimos, es que Dios no quiso que llegaran al cielo? No es que Dios no es que no haya querido. Lo que pasa es que Dios, en su infinita misericordia, ve a un pueblo que está totalmente ignorante respecto a las cosas del cielo. Y dice, si yo dejo que estos hombres continúen, van a morir. Es más, va a llevar años esto. Tanto así que se van a frustrar, tanto así que se van a estresar, tanto así que se van a enfermar, se van a morir, ya sea que lleguen allá a la atmósfera, que yo lo dudo mucho. Así que lo que voy a hacer es darle una solución a esto. Que vivan y que vivan más tiempo. Que tengan la oportunidad
de creer que la única forma de llegar a donde ellos quieren llegar es conmigo, nada más. Así que Dios hace lo que es necesario. Y lo que Dios hace en esta historia, confunde las lenguas, los esparce por toda la tierra, porque es el propósito de Dios que tengan la oportunidad ellos de encontrarse con su Dios. Ya no sabemos más. Lo que sí sabemos es que a partir de aquí empiezan los descendientes de Sem, de Cam y de todos los hijos que conocemos de Noé. ¿Qué sucedió con esta gente que se fue a otros lados? No lo sabemos. Pero hay algo muy interesante, hermanos, que lo mismo que pasa, o lo mismo que pasaba en esta época, pasa hoy día. El Señor, en la primera parte de Isaías 55, habíamos dicho que nos hace una invitación. ¿Cuál es la invitación que el Señor nos hace? Dice el primer versículo: a todos los sedientos vengan, ¿a dónde? A las aguas. Es muy normal que si tienes sed, ¿qué vas a hacer? Es muy lógico, ¿verdad que sí? Si tienes sed, vas a tomar agua, vas a tomar algo para saciar la sed. Los que no tienen dinero, vengan. Y esto aquí está lo ilógico. Si no tienes dinero, ¿cómo vas a comprar? ¿Cómo? Hermanos, yo recuerdo, y esto lo recuerdo muy bien, cuando yo vine aquí a Estados Unidos, vine con $4. Y no les miento, hay gente que sabe esta historia. Tenía en mi cartera, en mi billetera, $4, nada más, porque yo venía a colportar, yo venía con un propósito. Yo había pagado bueno, de hecho ni lo había pagado porque mi promotor o mi jefe o el asistente de colportaje había pagado mi boleto de avión. Y él me dijo, si sacas tu beca, el boleto yo te lo regalo. Así que échale muchas ganas. Ven y vas a vender libros de la iglesia, y si te va bien, pues te vamos a pagar el pasaje y vas a tener tu beca para poder estudiar. Así que cuando yo vine aquí a Estados Unidos, hermanos, pues el pasaje ya estaba pagado. Yo vine, me recuerdo un amigo, creo que algunos de ustedes conocen a Caleb Rodríguez, y él fue al aeropuerto, me recogió en el aeropuerto, y fue un sábado, me acuerdo. Yo llegué un sábado, justo en la mañana, en la madrugada, porque mi boleto era stand-by, entonces pues hubo ahí problemas y llegué el sábado en la mañana. Él fue a buscarme y recuerdo que llegué, él me dice, ¿tienes hambre? Y yo le digo, no tengo hambre. Y me moría de hambre, hermanos, la verdad. Y creo que eso fue un pecado porque pues mentí en sábado, ¿verdad? Entonces yo tenía mucha hambre, pero yo no quería decirle que tenía hambre porque yo no sabía cuánto costaban las cosas aquí. Y lo único que había en mi cartera era $4, nada más. Yo lo que quería pues era llegar, instalarme y empezar a trabajar, porque era la única manera de poder tener dinero. Así que conforme fue pasando el tiempo, los que saben de colportaje conocen y saben que el dinero no se ve en el momento. Cuando tú colportas, al mes empiezas a ver tu ganancia, porque por los pagos, porque el primer dinero que recibes lo inviertes para volver a comprar material, y así hasta que ya empiezas a ver tu ganancia. Y yo recuerdo, hermanos, que vendía libros, vendía Biblias y también revistas. Las revistas eran para comer, los libros eran para ahorrarlo. Y yo recuerdo que la primera semana pues estaba sin dinero, y recuerdo una ocasión en que estaba colportando en Fort Worth, y recuerdo una ocasión en que tenía mucha hambre, había colportado todo el día, y vi mi cartera, no había vendido una revista en ese día, y ese día había sido donde tu fe se prueba realmente. Y dije, Señor, yo tengo hambre, tengo $1, nada más, uno. Ya vendí libros, pero pues no tengo, o sea, ya levanté pedidos, pero pues no tengo dinero. Así que, pues yo no sé cómo le vamos a hacer, pero yo quiero comer. Así que observé donde estaba y había uno de esos autos que le llaman aquí loncheras, que recorren la ciudad con comida. Entonces lo vi, decía tacos a 99 centavos. Dije, no, pues ahí voy a comer aunque sea un taco. Así que fui, y esto a veces es penoso contarlo, hermanos, ¿no? Pero es la verdad, es lo que yo he vivido. Entonces llegué y a mi lado estaba un señor todo sucio. Yo creo que venía de trabajar y trabajaba en construcción, porque estaba todo sucio el señor, todo de pies a cabeza, todo sucio. Entonces yo llegué y le digo al señor, y le digo, oiga, ¿me da un taco?
Y me dice, ¿uno nada más? Sí, le digo, uno nada más. Pero póngale mucha cebolla y mucho cilantro, ¿no? Para que llene un poquito más. Y me recuerdo que le pagué el taco y me senté a comer el taco. Y como unos 4 minutos después llega el señor que estaba a mi lado, y llega, hermanos, con una torta, me acuerdo, una torta de milanesa de pollo, así grande, y con un vaso de horchata. Y me dice, oye, aquí nadie come un taco y nadie se llena con un taco, así que te compré esto. Y bueno, el cambio te lo va a dar el Señor y quédatelo. Y bueno, que tengas buen día, y le agradecí al Señor y él se fue. Y hermanos, ese momento fue tanta felicidad para mí, porque pues iba a comer, me iba a llenar. Pero saben, hermanos, que cuando no tienes dinero es feo, porque quieres algo y no lo puedes comprar, no puedes. Y ese día, pues después de comerme el taco, me acuerdo que comí toda la torta, toda la horchata y seguí colportando, ¿no? Ya con fuerzas. Gracias a Dios, hermanos, esa campaña de colportaje fue tan buena que de pasar de no tener nada, pues pasas a tener, aunque no es todo, pero pasas a tener lo suficiente, al menos a mí, para pagar mi universidad e incluso para ir a visitar a mi familia en México. Y fue tan bendecido. Y yo recuerdo esos momentos, y comparado con lo que dice la Biblia, digo, qué feo es comprar y no tener dinero. Es más, es imposible. No puedes ir a una tienda, no tener dinero y querer comprar algo. Es imposible. Y por eso, hermanos, Dios es un Dios que a veces actúa de manera ilógica. Porque el Señor nos dice, oye, si tienes sed, ven y bebe. Eso es lógico. Si tienes sed, vas a ir. Lo ilógico es que el Señor te invita a que compres sin dinero. O sea, ¿a quién se le ocurre decirle, oye, ve a comprar, no tengo dinero? Bueno, ve y compra. Eso es completamente ilógico. Y el Señor, dice la Biblia, te invita a comprar y a comer. Dice Él, vengan y compren sin dinero y sin precio. Y aquí, hermanos, está la clave. ¿Por qué con Dios podemos comprar sin dinero? ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia? Porque no hay precio. ¿Qué pasaría si de repente le dicen a alguno de ustedes? Por ejemplo, le dicen a Abimael, o le dicen a Itzel, o le dicen al hermano Salvador, el mall por 5 minutos va a ser tuyo, agarra lo que quieras, 5 minutos te damos. Y lo ponen ahí en la entrada del mall. Es un mall grande, hablemos de galerías. Y dice, tienes 5 minutos para agarrar lo que tú quieras. Y el tiempo corre ahora. ¿Qué agarrarías? ¿A dónde irías? 5 minutos, nada más. Y te dicen, compra sin dinero, agarra lo que quieras. Yo creo que algunas hermanas irían a la tienda de bolsas o de ropa. Los hermanos, ¿a dónde irían? No sé, la verdad no tengo idea. Pero cada quien agarraría lo que más le gusta. Y el Señor dice, oigan, vengan y compren sin dinero. Es decir, esto tiene un costo, pero para ti no tiene. Cómpralo. Y saben, hermanos, que la invitación que Él nos hace es que vayamos y agarremos lo que Él nos ofrece. El versículo 2 dice, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? En otras palabras, ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es importante? Y sigue diciendo, ¿por qué trabajas en lo que no te sacia? ¿Saben, hermanos, que una de las peores cosas es que trabajes en algo que no te guste? Eso es muy feo. Tal vez no te va a encantar, pero si te gusta, está bien. Pero nadie puede trabajar en un lugar donde no le gusta. Y aquí es muy común que mucha gente trabaja en lugares donde no les gusta, pero hay que trabajar, hay que hacerlo. Y saben, hermanos, que el Señor dice, ¿por qué? Y dice la Biblia, oídme atentamente, coman del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y dice el versículo 3, inclina vuestro oído, ven a mí, oigan, vuestra alma va a vivir y haré con vosotros, dice la Biblia, pacto eterno. Las misericordias firmes a David,
lo que le prometí a David, lo que le prometí a tus padres, también te lo prometo a ti. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Cuando tú vas a Dios y compras sin dinero, o sea, aceptas lo que Él te está ofreciendo, ¿cuál es la consecuencia? Y aquí entramos en la segunda parte del capítulo 55. ¿Cuál es la consecuencia de comprar sin dinero? De agarrar lo que Dios nos ofrece. La Biblia dice, versículo 4, que Él te dará por testigo ¿a quiénes? A los pueblos. Y por jefe y por maestro ¿a quiénes? A las naciones. ¿Quiénes son? Y aquí, hermanos, quiero que lo tomemos con el concepto correcto. ¿Quién es la gente más importante en el mundo? ¿Quién es? ¿Quién es la gente más importante? Según el mundo, ¿quién es la gente más importante? Los que tienen dinero, ¿verdad que sí? Los que tienen dinero o los que tienen una profesión. Por ejemplo, es muy común que de repente la familia le diga al hijo que tiene una profesión, que es ingeniero, arquitecto, hijo, consíguete a alguien que tenga una profesión. ¿Por qué? Porque tal parece que es mejor. De hecho, es recomendable. Pero aparentemente, según el concepto del mundo, la gente más importante es la que tiene dinero, la poderosa, la rica. Pero el Señor dice que si tú abrazas lo que Él te ofrece, acuérdate que no tienes dinero, que no puedes comprar, que eres pobre. De hecho, somos la iglesia de la Odisea, ¿se acuerdan de eso? Y dice que a veces pensamos que somos ricos, ¿y cómo somos? Somos pobres. Y el Señor dice, compra, ven, agarra lo que te estoy ofreciendo. No importa que seas pobre, no importa, pero si lo haces, dice el Señor, yo te voy a dar por testigo los pueblos y te voy a poner por maestro. Y no solamente eso, sino ¿por qué más? Por jefe. ¿A quiénes? A las naciones. Y hermanos, si tú quieres ser grande en la lógica de Dios, primero tenemos que ser ¿cómo? Tenemos que humillarnos. Y acuérdense que en el sermón pasado yo les había dicho que para hablar el lenguaje de Dios, primero tenemos que estar abajo. Primero que tenemos que estar de rodillas. Primero que tenemos que estar como esa mujer que regaba los pies de Jesús con lágrimas. Porque al que mucho se le perdona, ¿qué cosa hace? Mucho ama. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Y ahora el Señor dice, si tú abrazas lo que yo te doy, te voy a hacer grande entre las naciones. Te voy a hacer grande entre los pueblos. Pero no te voy a hacer grande en balde. Porque acuérdense que estamos hablando de que no somos autosuficientes. Acuérdense que estamos hablando de que únicamente podemos en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, he aquí llamarás a gente que no conociste. Y dice la Biblia, y gentes que no te conocieron correrán ¿a quién? Correrán a ti. Y dice la Biblia, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Es decir, si tú abrazas lo que el Señor te ofrece, Dios te va a honrar. Hay un principio bíblico en los 10 mandamientos y dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Nosotros creemos en el régimen pro salud. Los adventistas, como buenos adventistas, creemos que para poder vivir más tiempo, el Señor nos ha revelado a través del espíritu de profecía lo que tenemos y no tenemos que comer, ¿verdad que sí? Incluso es bíblico. La Biblia dice que para poder vivir mucho tiempo, pues hay que comer semillas, hay que comer frutas, hay que comer verduras. Pero vamos a ser honestos, en la iglesia también comemos carne, ¿verdad que sí? Bien, incluso bíblicamente podemos entender que tal vez no es lo mejor, pero podemos tener acceso a algunos tipos de carne, tanto así que el Señor dijo lo que teníamos, qué carnes teníamos que comer, ¿verdad que sí? Eso es bíblico. Hermanos, si podemos evitar la carne, evitémosla. Ahora, aquí va otra verdad. El hecho de que sean vegetarianos, los que son vegetarianos, tampoco quiere decir que estén llevando una dieta correcta. Porque para ser vegetarianos hay que saber ser vegetarianos. Es decir, hay gente que es vegetariana que está más enferma que la gente que no lo es.
Y el principio bíblico es estar sano. Entonces hay gente que es vegetariana y no está sana. Entonces algo está mal en su dieta. Hay que balancearlo, hay que saber hacerlo. Yo entiendo que aquí hay hermanos que son vegetarianos, acérquense a ellos. Y que yo, por cierto, son muy saludables. Acérquense a ellos y digan, oye hermana, ¿cómo usted es vegetariana y está bien saludable? Porque hay gente que dice, es que si no como carne, pues ¿qué como? No voy a estar saludable. Bueno, pero este es un asunto de régimen pro salud. Aquí el tema es, hermanos, de que nosotros tenemos que hacerle caso a Dios. Tenemos que hacerle caso a lo que Dios nos dice. Entonces, el principio bíblico es que si tú honras a tu padre y a tu madre, vas a vivir mucho tiempo. Yo les saqué el tema del régimen pro salud porque es necesario comer bien para vivir más tiempo. Pero, para que tú vivas más tiempo, ¿qué tenemos que hacer nosotros los hijos? Honrar a tu padre y a tu madre. Si tú honras a tu padre y a tu madre y comes bien, te garantizo que vas a vivir mucho tiempo. ¿Cuál es el promedio de edad de este momento? Más o menos. 80 años. Al que bien le va, 85. Bueno, yo podría decirle que ustedes podrían llegar hasta 95, 100 años si hacemos esto. Si honramos a papá y a mamá, al menos los que tenemos a papá y a mamá, comemos bien, hacemos ejercicio, dormimos bien, vamos a vivir mucho tiempo. Porque es un principio bíblico. Y Dios no miente. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Si le creemos a Dios, podemos hacerlo. Ahora, ¿por qué este principio bíblico es muy importante para entender lo que estamos estudiando? Porque dice la Biblia que Dios a nosotros nos va a honrar. Pero nos va a honrar si nosotros honramos ¿a quién? Lo honramos a Él. Es decir, el principio bíblico en el mandamiento de honrar a papá y a mamá aquí en la tierra es un espejo de lo que yo tengo que hacer con Dios. Si yo honro a Dios, dice la Biblia que Él a mí me va a honrar, pero me va a honrar con un propósito. Y el propósito es que yo vaya a las personas que no conocen. Y habrá gente que ni siquiera sabes quiénes son, que correrán a ti porque Dios te está honrando. ¿No les ha pasado a ustedes, hermanos, que de repente alguien se acerca a pedirle un consejo a usted y usted ni lo conoce? Porque ve en usted algo diferente, porque ve en usted algo que no ven los demás. Y te dicen, oye, es que tú eres diferente, es que tú no eres como los demás, es que tú tienes algo, no sé qué es. Y ahí tienes la oportunidad de testificar, pues, quién es Dios. Entonces Dios te honra, pero si tú lo honras. Ahora, para que nosotros lleguemos a esto, viene el versículo 6. Y el principio bíblico es este: busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿No les da miedo a ustedes esto? Saben que yo muchas veces leí este texto y se me hizo de lo más normal. Pero pensándolo bien, hermanos, y últimamente leyendo esto, a mí sí me dio un poco de temor. Porque la Biblia dice, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay un dicho muy popular que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y eso pasa mucho en los noviazgos, ¿verdad que sí? Entonces terminas con la novia, terminas con el novio y alguien de los dos se arrepiente, ¿no? Y básicamente es el que siempre toma la iniciativa. Y dice, ya ves, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y ahí quiere regresar, pero cuando regresa resulta que la persona ya no está o ya está con alguien más. Y ni modo, se pasó la oportunidad, ¿verdad? Y saben, hermanos, que pensando un poquito en eso, va a llegar un momento donde Jehová ya no va a estar. Dios ya no va a estar. El tiempo de gracia que va a pasar se va a terminar. ¿Cuándo va a pasar eso? Exactamente, no lo sabemos. Pero tenemos indicios de cuándo va a pasar. Tenemos claves de cuándo va a pasar. Y para eso hay que estudiar la profecía. Que el próximo tema que vamos a tener aquí, al menos de mi parte, se va a tratar sobre eso. Porque hoy estamos hablando de que es necesario volver a Dios. En el primer tema de la vez pasada yo les dije que es necesario hablar el lenguaje de Dios. Hoy es necesario volvernos a Dios. ¿Pero por qué es necesario hacerlo hoy? Porque, hermanos, el tiempo de gracia se va a cerrar un día. El tiempo de gracia se va a terminar. Algunos dirán, qué agresivo suena eso. Porque ¿cómo Dios va a permitir que su gracia se termine? Bueno,
bíblicamente en el sermón que viene vamos a hablar acerca justamente de eso. ¿Cuándo será el momento en que el tiempo de gracia se va a terminar? Pero para eso vamos a esperar el siguiente sermón. Hoy día lo importante es esto, que tenemos que buscar a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Porque no vaya a ser, hermanos, que sea demasiado tarde. Y es que el problema, hermanos, de la Torre de Babel es que creyeron llegar por sus propias fuerzas a un lugar donde era imposible llegar. Y a veces, hermanos, nosotros queremos tener los privilegios en la iglesia que el Señor promete, pero por nuestros propios méritos. La sociedad de jóvenes pasada hablábamos que nadie se salva por obras, que todo es por gracia. Es porque el Señor quiere dártelo. Es porque el Señor te dice, no tienes dinero, ok, no importa, igual ven a comprar, porque ahora el precio ya está pagado. Y el Señor nos dice, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenle porque ahora es cuando Él está como, está cerca. Hermanos, vayamos ahora. No vaya a ser que sea demasiado tarde y cuando queramos ir, el Señor, ¿qué cosa? Ya no esté. Por eso, hermanos, es importante ahora. Pero para hacer eso, necesitamos poner atención a lo que el Señor nos invita. Y el Señor nos invita, vengan, ahora están a tiempo de venir a mí. No tienes dinero, no importa, vengan y compren. ¿Por qué? Porque es necesario saciar la sed. Vengan, y no importa si tienes $1, si te vas a comer un taco, no importa. Igual siempre va a estar la bendición para que en vez de un taco te comas toda una torta. Así funciona, hay que actuar por fe. Si no actuamos por fe, si no nos dejamos caer en las manos de Dios completamente, que de hecho de eso se va a tratar la sociedad de jóvenes esta tarde, no se lo pierdan. Los que estuvieron la semana pasada, surgió una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta, hermano? Usted la hizo. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue, ¿qué quería decir cuando Cristo perdió a los discípulos que dejaron todo? Esa es la pregunta, y de eso vamos a hablar esta tarde en Sociedad de Jóvenes. ¿Qué significa dejar todo? Pero bueno, el Señor nos invita. Versículo 7, dice la Biblia, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué cosa? En perdonar. El Señor, hermanos, conoce nuestra situación, y tú y yo conocemos nuestra propia situación. Tú sabes si estudias o no estudias. Tú mismo sabes si oras o no oras. Tú mismo sabes si haces tu culto o no haces tu culto. Tú sabes si ofrendas o no ofrendas. Tú sabes si diezmas o no diezmas. O sea, nadie conoce mejor tu situación espiritual que tú mismo. Nadie. Y obviamente Dios. Y como Dios conoce tu situación, Dios te invita y te dice, oigan, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, pero dejen sus caminos. Dejen de pecar. Es más, dejen sus pensamientos, pero no se preocupen, porque Jehová, yo Jehová, dice el Señor, soy amplio en perdonar. Es más, no importa cuán grande sea tu pecado, yo lo voy a perdonar. No importa cuán grande sea tu situación, que vienes a los pies de Jesús, los riegas con las lágrimas, el Señor te dice, por cuanto pecó mucho, pues entonces se le va a perdonar mucho. Y como se le va a perdonar mucho, entonces esta persona va a amar mucho. Y como ahora me va a honrar, yo lo voy a honrar. Y como ahora él está siendo honrado, las naciones y la gente de afuera va a venir a él porque él tiene el Espíritu en su corazón. Y así funciona. Entonces viene el versículo 8 y dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos tus caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay un contraste muy grande, hermanos, entre el pensamiento humano y el pensamiento de Dios. El pensamiento humano quiere construir una torre, una ciudad, para llegar al cielo. En el pensamiento de Dios, la única forma de llegar al cielo es simplemente dejándonos caer en las manos de Dios. Nada más. Por eso, hermanos, esta mañana la invitación es esta. Prestemos atención a lo que Dios nos dice. La única manera de saber lo que Dios nos dice, obviamente, es estudiando la Biblia. Esforcémonos. Yo sé, hermanos, que
de repente queda muy poco tiempo porque se trabaja en el día, hay cosas que hacer, y es verdad, pero esforcémonos un poquito para encontrarnos con Dios. Cuesta, yo se lo digo por experiencia, cuesta, a veces cuesta un poco, pero si lo hacemos, hermanos, nos vamos a sentir fortalecidos, nos vamos a sentir convencidos de que Dios está a nuestro lado y de que no importa, hermanos, lo que hagamos, el Señor siempre nos va a honrar donde quiera que estemos. Y qué bonito, hermanos, sería que todos seamos honrados por Dios. Que todos los que estamos aquí sentados, la gente diga, yo quiero ser como Él. Yo quiero saber lo que Él sabe, porque estamos honrando a Dios. Pero también tenemos que reconocer, hermanos, que somos pecadores. Tenemos que reconocer que le fallamos a Dios. Tenemos que reconocer que no siempre hacemos lo que Dios nos dice. Tenemos que reconocer que creemos construir una torre para llegar al cielo. Tenemos que reconocer que muchas veces nuestro orgullo no nos deja ser. Tenemos que reconocer, hermanos, que muchas veces nuestra autosuficiencia no nos permite tener fe en Dios. Tenemos que reconocerlo. Pero si lo reconocemos, hermanos, el Señor nos promete que a nosotros nos dará su Espíritu. Dice la Biblia en el versículo 3, si inclinan vuestro oído, vienen a mí, viviré en nuestra alma, haré con vosotros pacto eterno, y las misericordias que tuve con David, con Jacob, con Abraham, serán tuyas. Así que, hermanos, qué padre sería, qué bonito sería, qué hermoso sería, que esta mañana pues abramos nuestro corazón a Dios y le digamos, Señor, danos de tu bendición. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gustaría seguir los caminos de Dios? Amén. Amén. Que la iglesia de Dallas West, hermanos, sea una iglesia que a partir de ahora pues empiece a dejar de lado sus caminos para seguir los caminos de Dios. Para eso, hermanos, acuérdense, primer paso, vayamos a comprar sin dinero. Es decir, ya Dios lo pagó, aceptémoslos nada más. Segundo, si hacemos eso, el Señor nos va a honrar. Tercero, para hacer eso, tenemos que dejar nuestros caminos. Así que Dios nos advierte. Pero si lo hacemos, hermanos, vamos a ser muy bendecidos. Vamos a cantar, nos vamos a poner de pie, vamos a alabar el nombre de Dios, vamos a cantar el himno Loamos, Tío Dios. Cuando escuchemos la música, hermanos, nos ponemos en pie, cantamos y después de eso vamos a orar. Gracias, pastor. Me hizo recordar cuando estaba en el colegio adventista en Honduras. Los que hemos sido industriales sabemos lo que pasa. Gracias por ese tema tan hermoso. Bendito Señor que estás en el cielo, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias porque sin lugar a dudas, Señor, constantemente nos invitas a estar contigo.
constantemente, Señor, nos hablas y nos dices que hay misericordia para nosotros. Y gracias, Señor, y alabado sea tu nombre, porque en Cristo Jesús tenemos la esperanza, Padre, de vivir eternamente contigo. Señor, es un privilegio realmente tener la seguridad de que en tu palabra podemos, Señor, hallar lo que necesitamos como seres humanos. Y la invitación, Señor, siempre nos la haces, desde el principio, a lo largo de toda la historia. Tu único propósito, Señor, es manifestar tu amor con nosotros y llamarnos la atención para que nosotros también, Señor, te amemos a ti y estemos contigo siempre. Pero hay cosas, Señor, que en la vida no nos permiten tal vez acercarnos a ti. Y eso, Señor, puede ser deseos carnales, puede llamarse gustos propios. Incluso, Señor, abandonamos a veces lo que realmente importa por lo que creemos que importa. Y eso puede ser, Señor, una carrera, puede ser el trabajo, puede ser, Señor, la familia, puede ser alguna persona. Pero, Señor, ayúdanos a abrazar la idea. No, Señor, como propiamente una idea nada más, sino como algo verdadero. Ayúdanos a abrazar el deseo, Señor, de estar contigo siempre. Y para eso, Señor, yo sé que necesitamos dejar nuestro orgullo de lado. Necesitamos dejar de creernos autosuficientes. Porque para llegar al cielo y en cuestiones espirituales, Señor, nada de lo que podamos hacer funciona. Únicamente, Señor, lo que nos queda es someter nuestra voluntad a tu voluntad. Y por eso, Señor, y para eso, rogamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Él es el que nos convence de pecado, Señor, y el que nos guiará hasta cuando tú vengas por segunda vez. Señor, tu palabra es muy clara. Tu palabra dice que dejemos el pecado, que dejemos de lado, Señor, los caminos que no nos convienen. Y para eso, Señor, pedimos la ayuda de tu parte y tu fortaleza. Señor, gracias porque hoy pudimos venir a tu casa, porque alabamos tu nombre, porque cantamos, porque tenemos acceso a ti a través de la oración, porque en tu palabra, Señor, una vez más nos dijiste que tenemos que volver a ti. Y porque, Señor, si lo hacemos, sabemos que donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, tú nos vas a honrar. Gracias, Señor, por esa bendita promesa. Ahora llévanos con bien a casa, que lo que hagamos también glorifique tu nombre y que donde nos paremos, Señor, podamos reflejar el amor de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, Señor. Amén. Amén. Que tengan un feliz sábado, hermanos. Dios los bendiga mucho.